Pon tu mano en tu corazón, ahí donde estás, y oramos juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, seguimos en esta serie que tiene como título Consumado es. Y estamos exaltando pues esta frase primero porque es una frase de Jesús. Cuando Jesús, nuestro héroe, termina su obra en la tierra, nos ama hasta el final, da su vida en su momento antes de morir, dice consumado es. En otras palabras es: lo logré, ¿sí? Cumplí el plan, ¿ok? Pero esta serie tiene como objetivo hablar de este consumado es, pero del otro personaje de esta historia, que es la iglesia. La historia que estamos viviendo tiene dos personajes principales: es Cristo Jesús, obviamente, y la iglesia. Entonces falta uno, un consumado es, que la iglesia debe decir cuando también podemos decir: cumplí el plan, lo logramos, ¿verdad que sí? Entonces, de hecho, el concepto de la serie, si lo ves así como, no sé, como un toque de futurista, y los colores y todo de las redes y eso, tiene que ver con proyectar con esta serie la iglesia del futuro o la iglesia de los últimos tiempos, ¿ok? Entonces, por eso tiene el concepto así futurista y por eso también el título consumado es. Y hemos estado hablando acerca del propósito. La primera sesión fue enfócate en el propósito. El domingo pasado, cómo cumplir el propósito. Y la sesión de hoy tiene como título elegidos con propósito. ¿Lo puedes decir fuerte conmigo? Elegidos con propósito. Muy bien, y te leo el texto base. Mateo 28, 19 y 20 dice así: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, este pasaje muchos teólogos lo toman como la gran comisión o la gran tarea que Jesús le da a sus discípulos. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya se les había aparecido por 40 días. Imagínate, ya resucitado, de repente aparecía. Y antes de ascender al cielo les da esta instrucción: vayan a todas partes y hagan discípulos míos. Pero hay algo curioso en lo que Jesús, en la instrucción que Jesús da, y también en qué representaban estos 12 hombres dentro del proyecto y el plan de Jesús. Y te voy a contar un poco de historia. Espero te guste la historia. A mí me encanta la historia. No sé por qué hay gente que le pregunta: ¿cuál es tu materia menos favorita? Y hay gente que dice historia, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la historia. Y bueno, te voy a contar un poco de historia, ¿no? En la Biblia se marcan algunos reinos, de los reinos más importantes de la Biblia, ¿no? De los reinos más importantes también de la historia de la humanidad. Uno de ellos es Babilonia, que es representado en una estatua, es un hombre, una estatua que ve Daniel, el profeta Daniel. Es representado por la cabeza de la estatua de Babilonia, que era de oro la cabeza, ¿sí? Luego de Babilonia vino el imperio persa o el imperio medo-persa, ¿ok? Que representaba el pecho de plata. Luego viene Grecia, que es representado por el bronce. Y luego viene, ¿no era bronce? Era cobre, bueno, creo que era uno de esos, ¿sí? Era uno de esos. Y luego eran las piernas, representados por Roma, que era de hierro. Y luego eran los pies, representados por hierro y barro, ¿ok? ¿Por qué te cuento esto? Porque es la transición de los reinos que hubo en la tierra. Y te lo digo porque Babilonia es el gran imperio, ¿ok? El gran imperio. Todavía se habla de la cultura babilónica, de todo lo que Babilonia instauró, el sistema económico, la moneda, muchas cosas muy importantes. Por eso es la cabeza de oro, ¿ok? Porque son los que enseñan al mundo el sistema económico. Y de ahí vienen los medo-persas. Los medo-persas tenían un estilo muy particular de conquista. Arrasaban por donde iban. O sea, llegaban a un pueblo, conquistaban un nuevo pueblo y literalmente lo dejaban en ruinas, ¿sí? O sea, mataban a todos, quemaban todo y se apoderaban del botín, aunque haya sido muy, muy poco eso. Y cuando ¿has visto la película 300 alguna vez? La 1. Pues la película 300 está inspirada en este proceso donde el imperio medo-persa cae y el imperio griego, que fue el siguiente, toma auge, ¿ok? Por eso es Leónidas,
contra Artajerjes. Artajerjes era el imperio medo-persa y Leónidas era del imperio griego. Y se enfrentan, y ahí es donde se hace la transición, y el imperio medo-persa se acaba y Grecia conquista todo ese territorio. Pero Alejandro Magno, que fue el que lideró el imperio griego, cambia la estructura de conquista y dice: ¿sabes qué? Ya no vamos a conquistar más territorio como lo hacían los medos y los persas, que era ir y devastar los pueblos, ¿sí? Devastar las naciones y robar y saquear y todo esto. Dice: vamos a hacerlo diferente, porque imagínate, si vas y matas personas, pues no vas a tener a quién gobernar, ¿sí? Si vas y destruyes ciudades, pues no vas a tener territorio. Entonces vamos a hacerlo diferente. Y Alejandro Magno constituye una nueva manera de conquista llamada la iglesia. La iglesia, familia, no es un término religioso. La iglesia no era algo relacionado con Dios. La iglesia tenía que ver con una estructura militar de conquista. ¿Quién era la iglesia? El imperio griego elegía algunas familias de lo mejor del imperio, ¿sí? Y los mandaba a otros lugares lejanos, a lugares donde ellos querían conquistar. Los enviaba tipo como embajadores o algo así. Y estas familias iban y vivían en esos pueblos como griegos y manifestaban la cultura griega a las personas de esas naciones. Ahora, ¿por qué era tan fascinante esto? Porque los griegos son los que pero inventan la democracia, la ley, el derecho, la filosofía, la medicina, ponen las bases para la física y las matemáticas, y Aristóteles y Platón o sea, de verdad que el fluir del conocimiento en Grecia es impresionante. Gran parte de nuestra manera de pensar tiene una influencia griega tremenda. Entonces llegaban a los pueblos, con todo respeto, iletrados, prácticamente estaban a una rayita de ser bueno, mejor no digo nada. Pero sí, o sea, la supervivencia del más fuerte, sin democracia, sin leyes, todos contra todos, se mataban, se robaban y todo. Y llegaba a la iglesia, estos representantes del imperio griego, guapos, ecuánimes, familias, y dialogaban, y había democracia, y había leyes, y vivían bien bonito, ¿sí? Vivían bien bonito. Entonces duraban un tiempo en esta estrategia de conquista, mientras todo el pueblo los observaba y decía: ve, ¿ya los viste a los nuevos? ¿Viste la ropa, cómo hablan, cómo caminan, todo el conocimiento que tienen de medicina, de filosofía, qué bonito hablan y todo esto? ¿De dónde son? Entonces el pueblo que era conquistado empezaba poco a poco a ser seducido, encantado por la manera de vivir de la iglesia. Y llegaba el punto en que el pueblo se acercaba con estas familias y les decía: oigan, ¿de dónde son ustedes? Y es ahí donde venía: somos de Grecia. Tú no sabes cómo es Grecia, las ciudades, los acueductos, y luego tenemos olimpiadas y hay deportes. O sea, para el mundo eso era extraordinario. Y cuando la iglesia sentía que esa ciudad o esa nación estaba lista para el imperio griego, llegaba Alejandro Magno, escucha, sin ejército, sin fuerza, sin violencia. Llegaba en su carruaje real, llegaba con su séquito, con sus soldados, y aquel pueblo, sin luchar y sin resistirse, abrazaba el imperio griego, porque era una mejor manera de vivir y una manera que ellos deseaban experimentar, ¿ok? Y era algo bello, porque lo que hizo Alejandro Magno fue tener aliados, ¿sí? Fue realmente conquistar territorios y no dominar territorios. Por eso el imperio griego tuvo tanta influencia. Y sí, el imperio griego formó gran parte de la manera de pensar del hemisferio occidente, sino que la mayoría del pensamiento del hemisferio occidental. Ahora, llega Roma. O sea, cae Grecia y empieza Roma. Y Roma no es otra cosa que la mezcla entre todo lo bonito de los griegos, ¿sí? Todo, la filosofía y la democracia, el conocimiento, la medicina, las matemáticas, hasta la música, O sea, la teoría musical surge también de los griegos, pero se mezcla con lo militarizado de Roma, que venía de los germanos, parte de los vikingos y de otras culturas bélicas. Pero lo que hacen los emperadores es mezclar las dos cosas.
Qué bonito, ¿ah? O sea, mezclar la batalla, porque eran tan bien pesados para luchar los romanos, pues los espartanos, acuérdate qué tan buenos eran, y lo mezclan con todo el conocimiento y todo lo que ya te expliqué, ¿no? Ahora, cuando Jesús llega, ¿por qué te cuento todo esto? Cuando Jesús llega, Jesús nunca se apropió de ningún aspecto religioso o de ninguna figura religiosa. Él no dijo, voy a edificar mi templo. Él no dijo, voy a edificar mi sinagoga. No, él dice, yo edificaré mi iglesia. Jesús no se apropia de ninguna figura religiosa, pero se apropia de todas las figuras de reino que estaban disponibles. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un rey, no un pastor. O sea, sí sabe ser pastor. No estoy diciendo que no pueda, sí sabe. Y él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero su figura de pastor es en su primera manifestación. Cuando murió en la cruz es su figura de pastor, y hasta el de Cordero de Dios. Pero su verdadera figura que aparece en Apocalipsis, que es el Cristo que estamos esperando, es el Rey, ¿sí? Con ojos de fuego, con voz de trueno, que camina y los montes se derriten y el mar se seca. De hecho, en Apocalipsis no se describe a Jesús como el pastor de los pastores. Se describe a Jesús como el Rey de Reyes, porque su figura es de reino. De hecho, él vino y no dijo, vengo a traer, he aquí la religión de los cielos se ha acercado. No dijo eso, que dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús se adjudica todas las figuras políticas de su tiempo o de reino, ¿sí? Él era un rey, sus discípulos eran la iglesia. Y escucha, esto es fascinante. Roma, al mandar a la iglesia a otros lugares para conquistar, lo que quería era, bueno, porque Roma adopta la figura de la iglesia igual, lo que quería era que ese lugar se pareciera a Roma. No sé si te has dado cuenta, pero bueno, yo ni sabía, porque nunca he ido a Europa. Algún día voy a ir. Este año íbamos a ir, pero bueno, esa es otra historia. Pero me di cuenta de algo viendo un blog en internet de alguien que anda allá en Europa, y lo estaba viendo, y algo que él dice es que como la influencia griega está en todos lados, en la construcción, en las calles, en los acueductos, y México no es la excepción. O sea, estamos influenciados bien tremendo, pero tiene que ver con la labor de la iglesia secular, con la labor de ir y conquistar y hacer de ese espacio algo parecido a Roma. Entonces, me gusta porque las personas decían, tengo tanto Roma en mi corazón que mi casa parece Roma, aunque no vivieran ahí. Tengo tanto Grecia en mi corazón que mi casa y la influencia que yo tengo se parece a Grecia, aunque no viva en Grecia. Ahora, la figura de la iglesia debería de ser igual. Tengo tanto cielo en mi corazón que el espacio donde yo estoy se parece al cielo. Y no en una figura física solamente, porque claro que el cielo se ve, ¿eh? El cielo es belleza y la belleza se percibe con los ojos, sino con el hecho de llevar el reino de Dios a donde sea que vayamos. Entonces Jesús se adjudica todas las figuras políticas, ¿sí? De reino, porque Él es un rey. Ahora, la iglesia, pero después decían, donde están 2 o 3 romanos, ahí está Roma. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Sabes cómo se llamaba eso? Convento. Convento no es una figura religiosa, es una figura política. Y así, por ejemplo, el apóstol no era una figura religiosa. Apóstol era una figura política. Apóstol era el líder de la misión llamada iglesia. O sea, si mandaban 4 o 5 familias, elegían a un líder para esas 4 o 5 familias, y a ese líder se le denominaba apóstol. Y Jesús llega y dice, como yo soy rey, me voy a adjudicar las figuras políticas para enseñarles de qué se trata lo que vengo a traer. De hecho, Jesús le adjudica a Satanás las figuras religiosas. ¿Por qué dice él, construiré mi iglesia?
que espero ya lo entendamos. Y después dice, ustedes son la sinagoga de Satanás. ¡Ay, Dios! O sea, no ustedes, a aquellos les dijo. Sí, o sea, él se adjudica todo lo político y a Satanás le da las figuras religiosas. Qué tremendo eso, ¿no? Porque hay algo curioso. Satanás usa las figuras religiosas para tener adoración y Jesús usa las figuras políticas y de gobierno para traer libertad. Escucha, Dios no está buscando adoración. Dios no está buscando eso. De hecho, Dios ya tiene toda la adoración. Dios no está buscando adoración, no la está buscando. La adoración te conviene a ti y me conviene a mí, pero a Él no lo hace más Dios de lo que ya es. Yo te lo decía el domingo pasado, Él no se levanta bajoneado el domingo así de que adórenme por favor, cántenme bonito. No, Él ya es Dios, ese Rey de Reyes que veíamos, que te describía, ese ya es nuestro Dios. Y la iglesia cumplía muy bien su labor, porque cuando dice lo que leíamos, vayan y hagan discípulos, Jesús sabe que las personas aprendemos por imitación y no por instrucción, ¿ok? Si tú le dices muchas cosas a tu hijo rara vez va a hacer lo que le digas, pero siempre va a hacer lo que tú haces. ¿Sí? Los seres humanos no aprendemos por instrucción, aprendemos por imitación. O sea, tus hijos no van a recordar tus palabras, pero van a recordar tu ejemplo. ¿Sí? Tus hijos van a aprender por lo que te ven a ti hacer. Por eso estas formas de, ya te dije que no grites. La instrucción dice no grites, pero el ejemplo dice grita. ¿Ok? Tus hijos van a hacer lo que te ven hacer. Y eso ocurre en todos los aspectos. Por eso la iglesia es tan importante. Porque la iglesia no va y predica como yo lo hago un domingo. Este no es el trabajo de la iglesia. Este es el trabajo de los pastores. Predicar es un trabajo pastoral. Predicar es algo que Dios le da a los pastores. Es un don de Dios, ¿sí? Enseñar la palabra. Pero ¿cuál es entonces la labor de la iglesia? Es salir y predicar sin palabras. Porque cuando dice vayan y enséñenle al mundo todo lo que yo les he enseñado, no dice vayan y háblenles. La iglesia no hablaba. La iglesia vivía el reino en la tierra. La iglesia vivía como si estuvieran viviendo en el cielo. La iglesia tenía esa virtud y lo hemos dicho, predica y si es necesario, habla. Y a veces los cristianos decimos, es que, ¿qué le voy a compartir a mi vecino o a mi compañero de trabajo si yo no soy de muchas palabras, ¿verdad? No tengo facilidad de palabra o el conocimiento que tiene el pastor o algo así. Es que no fuiste llamado a predicar con palabras. Ese es mi trabajo y espero te bendiga cada domingo. Pero esta semilla que recibes domingo a domingo es para que tú des fruto. ¿Dónde? Allá afuera. Mira, Hermosillo no cabe aquí. Estamos pensando en hacer otro servicio porque ya no cabemos. Y pudiéramos hacer 20 servicios el domingo y Hermosillo no cabe aquí. Pero Adulam cabe en todos lados. ¿Sí? Hermosillo no cabe aquí, pero cada una de sus casas puede ser un Adulam, una iglesia. Cada escuela, cada oficina, cada espacio, cada consultorio puede ser la iglesia en Hermosillo. ¿Por qué? Te lo explico de esta manera. En pantalla va a aparecer la diferencia entre propósito, ministerio y llamado. Porque son cosas distintas. El propósito es algo del que hemos estado hablando en estos días. El propósito, ¿qué es? Universal. O sea, es para todo el mundo, de todas las generaciones, de todas las razas, de todos los credos, de todas las culturas. Todos los seres humanos nacimos con el mismo propósito. ¿Cuál fue? Ser amados, amarnos y amar. Ese es nuestro propósito. Ahora, siguiente a eso es el ministerio. El ministerio es particular y solamente es para la iglesia. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? Léelo conmigo. Enseñen al mundo a amar. Solo es para la iglesia, no es para todos. ¿Sí? La iglesia no es para todos, es para algunos, por eso es particular. Y ahora, el llamado es individual, o sea, para las personas. ¿Y qué significa esto? La forma única de enseñar el amor de Dios. Te lo explico en mi ejemplo. Yo nací con un propósito. ¿Cuál es? Ser amado,
aprender a amarme y amar. Ese es mi propósito, ser perfeccionado en amor, recibir el amor de Dios, aprender a amarme a mí mismo y a través de esa sanidad emocional, amar a los demás. ¿Sí? ¿Sí? Tú también naciste con ese propósito. Es mi propósito, es tu propósito. Dentro del propósito, Dios hizo algo extra con nosotros. ¿Cuál fue? El ministerio. Me dio un ministerio. ¿Cuál es? Enseñarle a otras personas el amor de Dios, enseñarles a amarse a ellos mismos y enseñarles a amar a los demás. Es mi ministerio. Pero el ministerio se puede hacer desde muchas plataformas. Se puede hacer en un consultorio, se puede hacer desde ser dentista, se puede hacer desde cualquier profesión. Tú puedes cumplir tu ministerio. ¿Cuál es? A través de lo que yo hago, yo le enseño a los demás el amor de Dios, a amarse a ellos mismos y a amar a las personas. ¿Sí? Ese es el ministerio. Ahora, el llamado, ese sí es particular. Mi ministerio es enseñarlo. Aunque fuera carpintero, sigo teniendo el ministerio porque soy la iglesia. Pero dentro de esto Dios me dio un llamado. ¿Cuál es? Ser pastor. ¿Ok? Eso es, nací con este propósito, tengo este ministerio y mi llamado es ser pastor. Ahora, mi llamado sin ese propósito no sirve de nada. ¿Sí? Yo puedo mostrar el amor de Dios de una manera particular a través de ser pastor, pero si yo no vivo con propósito, lo que haga va a carecer de sentido. ¿Sí? Aunque sea pastor. Porque hay gente que dice, es que si eres pastor, pues todo es como eterno, valioso. No, todo es igualmente valioso si está conectado con el propósito. Todo es igualmente valioso si está conectado con el propósito de recibir el amor de Dios y amar a los demás. Entonces, dentro de esto me gusta mucho algo, porque el llamado es una forma única de enseñar el amor de Dios. Si puedes ver tu vida como, si conoces como los prismas, que tú un prisma lo pones a la luz y proyecta y refleja colores diferentes dependiendo del ángulo, de la profundidad, de muchas cosas. Entonces cada uno de nosotros tiene esta capacidad de proyectar algo del amor de Dios distinto. Entiendo que el amor de Dios es universal y todo esto, pero cada persona tiene esta facultad. Por eso lo digo, todos hacemos posible la gran comisión. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. Porque tú tienes tu nivel de influencia. Las personas que Dios puso alrededor de ti, tu familia, tu trabajo, todo lo que haces es tu nivel de influencia. Es lo que Dios te dio para que seas la iglesia ahí. ¿Cómo? Como los griegos. Mira cómo vive. Mira cómo habla. ¿Por qué hace las cosas distintas? Mira, hasta se ve más guapo que los demás, más bonita que los demás. ¿Por qué? Y que cuando ellos pregunten digan, es que tengo tanto cielo en mi corazón que traigo el cielo a la tierra. Porque hay algo hermoso con esto. Jesús no murió solamente para salvar el alma de las personas. ¿Sí? Jesús murió con un objetivo y fue llenar la tierra de su gloria. Y así lo dice la profecía. El conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Ese sigue siendo el propósito. No solo salvar personas. De hecho, el texto más conocido es: de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A la iglesia? No. ¿De tal manera amó Dios el alma de las personas? No. De tal manera amó Dios al mundo. Porque la intención de Dios es cambiar el mundo. ¿Sí? La intención de Dios a través de la iglesia es cambiar el mundo. Y el Padre nuestro lo dice claramente: haz tu voluntad en la tierra. No solamente, familia, el propósito de Dios o el plan de Dios es que se haga la voluntad de Dios en ti. Porque a veces somos tan egoístas que oramos así, ¿verdad? Dios, haz tu voluntad en mi vida. Todavía hay egoísmo en esa oración. Todavía hay egoísmo, porque la oración dice: haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, a través de ti y a través de mí, Dios planeó llevar su reino a todos lados. La intención de Dios es cambiar el mundo, transformar el mundo. Ahora, a partir de aquí la prédica se pone pesada. 15 minutos más, la prédica se pone pesada. Te doy permiso si te quieres salir.
Les hubiera dado permiso a los de las 12, pero me fui recio. Estoy advirtiéndote, a partir de aquí la prédica se pone un poco pesada. ¿Estás listo? Muy bien. Yo creo que la iglesia, Adulam por ejemplo, estamos salvando personas. Estamos asegurando la eternidad de las personas. Domingo a domingo, personas reciben a Cristo y eso es hermoso. Es hermoso. Pero, creo que no estamos cambiando al mundo. Estamos salvando personas, todo bien. Estamos asegurando su eternidad, todo bien. Pero no estamos cambiando al mundo. ¿Sabes por qué? Porque difícilmente estamos cambiando nosotros mismos. Porque difícilmente estamos siendo transformados nosotros mismos. Mira, el anticristo de la Biblia no es el enemigo, no es el diablo. Hay otros autores que le llaman el no Dios o el antidios. No es el diablo. ¿Sabes quién es? El yo. El ego. Y ese ego y ese yo y esa adoración a nosotros mismos nos ha llevado a no ser transformados. ¿Sí? La adoración a mi voluntad. Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní antes de morir, dijo una oración que todos deberíamos de decir en algún momento de nuestra vida: Dios, que no se haga mi voluntad. Y te lo digo con mucho amor. Tú haces tu voluntad todos los días, tu propia voluntad. Vas a donde tú quieres, haces lo que tú quieres, piensas lo que tú quieres, gastas como tú quieres, haces tu voluntad. Y Jesús estaba ahí en un momento de dolor, sabiendo lo que iba a venir para él, y dice: Dios, como hombre, aunque él era Dios, pero como hombre estaba clamando en su espíritu: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira, familia, la oración no es para que Dios haga tu voluntad. Porque a veces oramos así: Dios, un carro, una casa, un trabajo, un ascenso, un novio, una novia, ¿sí? Otro esposo. Eso no pidas. Eso no se vale. Ya te casaste, ¿para qué te casabas, Juan? Y oramos por nuestra voluntad, cuando la oración tiene el objetivo de que tú y yo nos alineemos a su voluntad. La oración no es para que Dios haga tu voluntad, es para que tú y yo hagamos la suya. El Padre Nuestro lo vuelve a decir: que venga tu reino. Pero donde el reino está, se hace la voluntad del rey, no la tuya. Es ahí donde llega el reino, donde se hace la voluntad del rey. Pero tristemente muchos cristianos no están interesados en esa transformación. No están interesados en la transformación. No están. ¿Sabes en qué estamos interesados? En la paz y la seguridad. Y vivimos en un sistema tenebroso de seguridad. ¿Sabes que la paz y la seguridad es la oferta del anticristo? Por eso te digo que el anticristo es la adoración al yo. ¿Paz y seguridad en el mundo? No. Y Jesús viene con una promesa hermosa, preciosa, la mejor promesa de la Biblia: en el mundo tendréis aflicción. La oferta del enemigo busca paz y seguridad. Aunque tengas un trabajo mediocre, vivas sin sueños, sin motivaciones, como una rata dando vueltas, pero busca la paz y la seguridad. Y viene Jesús y dice: no, en el mundo van a tener aflicción. Por eso la instrucción es: sé fuerte y sé valiente. Porque yo no quiero hijos cobardes, quiero hijos e hijas fuertes y valientes. Y no hay otra forma de convertirte en alguien fuerte y valiente que en la batalla. Nadie te prometió una vida fácil. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? La paz que viene en Tesalonicenses, capítulo 1, Tesalonicenses capítulo 5, son dos palabras griegas diferentes. Por eso te digo, el griego es importante. La paz del mundo se llama eirene. De ahí viene el nombre Irene. Si te llamas Irene, tu verdadero nombre es paz. ¿Sí? Eirene. Pero la paz griega, eirene, es la paz humana. La que se construye cuando tienes ahorros, cuando tienes una carrera, un trabajo estable, la casa que necesitas, y entonces tienes eirene. Hay una paz todavía más terrible, que es la pax con X, que era la paz romana, que era la paz como fruto de la violencia. O sea, te someto
y tengo paz. Esa es la peor. Grecia lo cambia a eirene, ¿sí? Que es la paz que tú construyes, ¿sí? Cercas tu casa, le pones alarma, un candado, un perro, picos, y si no te alcanza, pues botellas quebradas. La suegra, sacas a la suegra. No, mamá, no. Eirene, ¿sí? Es la paz que tú construyes, pero esta paz es circunstancial. Si todo sale bien, hay paz. Si algo falta, se acaba. Cuando Jesús viene y dice, hey, mi paz les dejo, mi paz les doy, Él utiliza otra palabra griega que no es eirene y que no es pax con X. Les traigo shalom. ¿Sabes cuál es el shalom? Si todo cae a mi alrededor, si el mundo sufre cambios, si los ríos cambian de su cauce, si las montañas se consumen, si los gobiernos cambian, si viene un color, si viene otro color, si entra un presidente, si se cae el dólar, si se sube el dólar, si lo que sea que pase en el mundo, tengo paz, porque mi paz no tiene precio. Estoy edificado en la roca que es Cristo Jesús. Esa es la paz. Pero vivimos en el engaño de la eirene, la paz y seguridad que tú puedes lograr, y la paz y seguridad que después viene y una destrucción repentina se lo lleva todo. Y es la oferta del enemigo y sigue siendo. Y familia, nos estamos convirtiendo en adictos de la comodidad, porque ahora cualquier tontería nos quita la paz. Un carro se te mete y ya estás enojado. Algo no salió bien y ya estás molesto. ¿Sabes por qué? Porque la oferta de paz y seguridad nos está haciendo débiles. Y la vida sigue siendo igual, pero entre más débiles somos, más nos duele la vida. ¿Qué es lo que puede cambiar? La vida no cambia. Tú puedes ser más fuerte. Es lo único que puede cambiar. Y vuelvo al punto. Si amamos lo mismo que el mundo ama, si buscamos lo mismo que el mundo busca, si la única diferencia entre una persona que no conoce a Cristo y nosotros es que venimos un domingo en la tarde a la iglesia, y si es que venimos, si no es que algo surge, si la única diferencia es eso, entonces ¿qué le estamos proponiendo al mundo? Si tu sustento es tu trabajo, ¿alguien sin Cristo hace lo mismo? Si tu paz son pastillas o estar tranquilo en casa, no le estamos proponiendo nada al mundo. Si amamos lo mismo que ellos aman, si buscamos lo mismo que ellos buscan, y si hacemos lo mismo que ellos hacen, no hay propuesta. No hay propuesta. Porque ellos tendrían que voltear, así como la iglesia griega, y decir, ¿qué hacen ustedes de diferente? ¿Por qué son diferentes y viven diferente y todo es distinto? Porque es diferente, porque estamos proponiendo algo nuevo. Mira, yo creo que a este punto la iglesia no tiene mucho que proponer, que si Cristo viniera hoy, nadie extrañaría a la iglesia. Pasamos desapercibidos, familia, la iglesia. Nadie extrañaría a la iglesia. Aparte de que en número somos la minoría, en propuesta no hay propuesta. Lo siento, familia, te dije que se iba a poner ruda. No hay propuesta, y todavía como iglesia nos permitimos pecados. La mentira, el orgullo, la envidia, la soberbia, el adulterio, la fornicación, lo seguimos permitiendo. O sea, cosas que son mal vistas en el mundo, la iglesia se las sigue permitiendo. ¿Y sabes cuál es la peor de todas? El materialismo, el amor al dinero y a las cosas. Te voy a leer un verso. Dice 1 Juan 2 del 15 al 17: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Leíste bien? No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Familia, ¿sabes cuál es todo el meollo del propósito? Es dónde está tu amor.
Porque todos nacimos con la necesidad y la capacidad de amar. Y si tú y yo no enfocamos el amor a lo correcto, o sea, si tú y yo no decidimos amar a Dios, vamos a amar cualquier otra cosa. Y lo triste es que donde tú pones tu amor, eso te domina. Si tú pones tu amor en el dinero, eso te va a dominar y tus decisiones van a estar en función del dinero todo el tiempo. Si tú pones tu amor en tus propios deseos, todas tus decisiones van a estar en función de tus propios deseos. Y solamente se es libre cuando se pone el amor en Dios, porque es ahí donde nuestras decisiones están en función de Él y Él es el único que nos hace libres. Esa es la cuestión. Toda la Biblia tiene que ver con eso. Ama esto, no ames esto. Ama a Dios, no ames el dinero. Ama a las personas, no ames el mundo. Pero la propuesta del mundo sigue siendo la misma: enamorarnos de las cosas pasajeras, enamorarnos de aquello que no tiene valor. Y pudieras decir, bueno, pastor, ¿y qué hago? ¿Qué debo hacer? Y el primer consejo que te podría dar es, pues nos falta más oración, más Biblia y más comunión. Es el consejo más pastoral que te puedo dar. Sí, nos falta más de eso. ¿Y sabes qué? Sí nos falta. Yo me considero un hombre de oración, y nunca se me ha quitado las ganas de orar más. Practico la oración desde que tengo memoria y cada vez quiero orar más. Claro que siempre nos hace falta más oración y más Biblia y más comunión, pero aunque estoy de acuerdo, creo que oramos pero no avanzamos, leemos pero no recibimos, asistimos pero no crecemos. Y el problema no es la Biblia, el problema no es la oración y el problema no es la iglesia. El problema es que estamos sumamente distraídos y enamorados de lo superficial y lo pasajero. Porque también nos falta menos pantalla, menos entretenimiento y menos distracciones. La Biblia dice que las ventanas del alma, y el alma es todo lo que eres, tu cuerpo vuelve a la tierra y tu espíritu vuelve a Dios. Tu esencia es ser un alma viviente, eso es lo que eres. Y si los ojos son la ventana del alma, y dice, si tus ojos están llenos de luz, toda tu vida está llena de luz. Y si tus ojos están llenos de oscuridad, toda tu vida está llena de oscuridad. Y pasamos horas y horas deslizando sin parar. Sientes que no has logrado porque alguien te dijo que debías tener una casa que te apareció en Instagram y no la tienes. Y lo más probable es que nunca la vayas a tener. Y no la puedes pagar, pero te sientes miserable porque no alcanzas ese objetivo. Y empiezas a sentir envidia porque estás revisando la vida de otras personas y cosas que ellos tienen que tú no. Y luego empiezas a sentir enojo contigo mismo porque todo el mundo te dice cómo hacer dinero y no puedes. Y empiezas a experimentar toda clase de frustración porque estás dejando que entre oscuridad por tus ojos una y otra vez. Pasamos 9 años de nuestra vida en pantallas y eso adormece y anestesia nuestra mente. Y aunque ahora veo una iglesia globalizada, familia, y eso me encanta. La misma iglesia de Hermosillo es la iglesia de Nueva York, la iglesia de Australia. Estamos predicando lo mismo, pastores que ni siquiera nos conocemos alrededor del mundo, predicamos lo mismo cada domingo sin ponernos de acuerdo. Me encanta eso, una iglesia unida, una iglesia globalizada, pero dormida, anestesiada. ¿Por qué? Porque amamos lo superficial, lo material, lo pasajero. Porque estamos llenando nuestra alma de oscuridad a través de deslizar sin control. Y eso viene y acarrea ¿qué? Almas sin sueños, sin aspiraciones. No tienes idea cómo en la última temporada he escuchado esta frase: pastor, es que no me siento motivado a hacer nada. Me levanto sin motivación. No tengo ganas ni siquiera de estar con mis hijos ni de estar con mi pareja. No tengo propósito, ni anhelos, ni sueños. ¿Sabes qué significa eso? Obscuridad. La ansiedad, la depresión, la angustia, la tristeza severa no es otra cosa que dejaste entrar obscuridad en tu alma.
Dejamos entrar obscuridad en nuestra alma. Y aunque las pantallas en un inicio se hicieron para conectarnos más, hoy nos están distanciando más. Porque estamos en lugares con personas que amamos y no puedes soltar el cochino teléfono. Estamos alrededor de personas con las cuales platicar, pero estás viendo notificaciones que no hay. A veces solo tomamos el teléfono sin que suene, sin que vibre, sin que nada, para ver si llegó. Te está controlando ese aparato, en lugar de tú decidir sobre él. Y mira, quien maneja redes sociales, todas las cadenas de venta por internet, todas esas personas lo único que quieren es hacer dinero, no conectarnos. Entendamos que las redes sociales no tienen nada de social. Quieren llenar nuestra mente y nuestra vida de oscuridad. Y así es, cuando el enemigo no puede detenerte, porque el enemigo no puede detenerte, porque el poder de Dios está en ti, lo que hace es cegarte y desenfocarte. Eso es lo que hace. No te puede detener, hay mucho poder en ti, pero lo que sí hace es desenfocarte. Eso sí hace, eso sí lo puede hacer. Y lo único, familia, que nos va a hacer mantenernos hasta el final y poder decir consumado es una mente sobria y un espíritu despierto. ¿Sí? Ahora, no he contestado a la pregunta, pastor, ¿qué hago para despertar? Pues la Biblia dice que la verdad te hará libre. Pero a veces no soportamos tanta verdad. Nos estamos haciendo muy delicaditos. Y los cristianos también, no te imaginas cuánto la pensé para predicar esto. Se van a ofender y se van a enojar conmigo, ¿sí? Porque sé que el mundo está formando personas delicadas y ultra sensibles. Pero soy valiente y lo tengo que decir. ¿Cómo poder despertar? Primero, necesito que sepas que todo esto que estamos viviendo es superficial y es temporal. Nuestra realidad actual, familia, es una simulación, es un ensayo. No sé si tú sabías, pero la metafísica acaba de descubrir que somos 99.99 energía y luz. 99.99% de toda la realidad que vivimos y experimentamos es energía y luz. Somos seres bioenergéticos y biofotónicos. Lo que tú estás viendo es una simulación. Lo que tú y yo estamos palpando es un ensayo. Es temporal, lo acabamos de leer, venía en la Biblia, nomás que la metafísica nos alumbró ese pasaje. Pero venía en la Biblia, no lo acabas de leer. El que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Pero todo lo demás es pasajero y es temporal. Somos más que esta realidad, somos más que un cuerpo. Y la otra verdad hermosa de esto es que tú fuiste elegido para la eternidad. Primero, debes entender que todo esto es temporal, superficial y es vanidad. Y lo segundo que necesito que entiendas, que es una verdad tremenda, es que fuiste elegido para la eternidad. Y tu única oportunidad para proyectarte a la eternidad es tu tiempo en la tierra. Mira, en Génesis aparecen 10 dimensiones. Nosotros vivimos en 3 y puedes incluirle una cuarta, que es la dimensión del tiempo. 4, ¿sí? Pero realmente en Génesis hay 10 dimensiones. Y en cada una de esas dimensiones el tiempo, la materia y el espacio se contabilizan diferente. No sé si viste la película de Buzz Lightyear, la nueva, ¿sí? Pero Buzz Lightyear, te pongo el ejemplo para que me entiendas, así con manzanas, con Disney. Qué bonito, ¿eh? Buzz Lightyear lo que quiere hacer es volver a la Tierra en una nave. Y esa nave necesita cruzar la velocidad de la luz para poder lograr llegar a la Tierra, ¿sí? Pero la nave no lo logra y toda la película gira alrededor de ese problema. Buzz Lightyear despega y la nave no alcanza a hacerlo, no alcanza a cumplir con la velocidad, ¿ok? Pero sí logra romper barreras, ¿sí? Dimensionales. Y Buzz Lightyear tiene una amiga en este planeta donde habitan. Y cada viaje que hace Buzz Lightyear dura 1 a lo máximo 2 minutos. Y cuando Buzz Lightyear regresa de cada viaje, su amiga está cada vez más grande, pero muchos años más grande. Y luego regresa y tiene pareja. Y luego regresa y está más grande. Y luego regresa
y está muerta. Y pasaron 10 minutos. ¿Sí? O sea, de los intentos que él hace. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque yo sé que Dios es más que 10 dimensiones. ¿Sí? En la metafísica le llaman, la 10ª dimensión le llaman la dimensión de Dios. Pero el ejemplo te lo pongo porque 80, 100 años en la tierra, en esta dimensión, son 2 minutos en la 10ª dimensión. 2 minutos en la dimensión celestial. 2 minutos en la dimensión de Dios. 2 minutos entre 80 y 100 años. ¿Por qué te digo esto? Porque todo esto es pasajero. Todo esto es una simulación. Todo esto es un ensayo. Esto es 99% luz y energía. No estamos hechos de otra cosa. Y esto es lo que no va a pasar. ¿Nunca has leído cuando dice mis palabras no pasarán? Eso es lo eterno, familia. Todo lo demás, lo que el mundo tanto busca y tanto ama y por lo que tanto se esfuerza, se va a quedar aquí y se va a acabar. Y tú fuiste elegido para la eternidad. Tú y yo fuimos elegidos para la eternidad. Pero la persona carnal, o sea, la que vive por los deseos de su carne, el carnal vive la verdad como si fuera una mentira. Y el espiritual vive en medio de la mentira con la verdad en su corazón. O sea, el carnal, el cristiano carnal, vive la iglesia como algo superficial y temporal y pasajero. Y su relación con Dios es algo sin valor y vano, porque vive la verdad como si fuera una mentira. Pero vive la mentira del mundo como si fuera una verdad, dándolo todo. Y lo triste es que el cristiano tibio quiere sacar el mayor provecho del mundo. El placer que me pueda dar, la seguridad que me pueda dar, los viajes, las cosas. Y al mismo tiempo usa a Dios. Dios, prospérame para seguir viviendo a través de lo que veo y a través del placer. Dios, dame más para seguir viviendo este estilo de vida. El carnal mezcla. Y la tibieza en la Biblia, familia, es muy condenada. Porque hicimos de la verdad una mentira e hicimos de la mentira una verdad. Y lo único que nos va a hacer libres es la verdad de Cristo Jesús. Es lo único que nos hace libres. Pero forzar y manipular no es el estilo de Dios. Fuiste elegido con propósito, pero si no quieres, no. Dios no te va a forzar ni te va a manipular. Él tiene maneras. Claro que sí. Te manda una enfermedad levecita, verás. Levecita. Levecita. Él sabe cómo manipular, pero no lo hace porque el amor no manipula. El amor es libre. Fuiste elegido con propósito, pero ese propósito se cumple si tú quieres. La ley te fuerza, Dios no. Lo que hace la gracia, fíjate, la ley está enfocada en acciones. Y la gracia está enfocada en la transformación de tu interior. Por eso dice Hebreos, en aquellos días mi pueblo, no este cabezón, mi pueblo tendrá mi ley en su corazón y ellos serán míos y yo seré de ellos. Esa es la gracia. No lo que se esfuerza de ven a la iglesia, y mira, yo me canso de rogar, quisiera poder cantar para cantártela. Por favor, ven, por favor, congrégate, ama a tu prójimo, ten un buen matrimonio, aporta económicamente, por favor. Sin tus aportaciones esto no se puede hacer. Hey, trata bien a los demás, sé un buen líder, sé ejemplo. Me canso de rogar, cuando debería de ser lo más importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es el organismo más importante sobre la tierra. No existe otro organismo tan importante. ¿Y qué hace la iglesia? Trae el reino de los cielos a la tierra. Representamos al cielo y tenemos tanto cielo en nuestro corazón que podemos hacerlo realidad aquí y ahora. Dios nunca te va a forzar. La gracia te permite entrar a su presencia y orar todos los días y tener la experiencia que te va a transformar. Escucha esto, Dios no quiere que cambies para que ores. Él quiere que ores para que cambies. Porque la religión nos dice, no, primero pórtate bien y luego vienes. Y Dios dice, no, ven, así como estás, ven, acércate y esta luz te va a transformar. Y la gracia nos permite tener la experiencia con Dios de conocerlo y amarlo
para únicamente así superar la mentira y el autoengaño. No hay otra forma, familia. No hay, no se puede. Puedes venir todos los domingos. ¿Sabes qué es una de las frustraciones como pastor o tristezas? Saber que predico algo que se te olvida el miércoles y saber que predico algo que lo más probable es que no hagas. Pero aquí andamos. ¿Sabes por qué lo hago? Porque una y otra vez vuelvo al corazón de Dios y leo en 2 Corintios 5:20 esto: somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Me canso de hacerlo, cuando la iglesia y Dios deberían de ser lo más importante, lo central de nuestra vida. Pero vuelvo al punto y Dios me dice: no forces, no manipules, no infundas miedo. No, así no se hace. Ámalos, inspíralos, y si es necesario, ruega. Y hoy vengo a decirte eso. Es tiempo de despertar, iglesia. Ya basta de tolerar tanto pecado en tu vida. Ya basta de la vida en medio, con un pie en el mundo y con un pie en el reino. Ya basta de querer amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es tiempo de reconciliación. Por eso dice: reconcíliate con Dios. Has fallado, no es tarde, arrepiéntete. Has hecho las cosas no de la mejor manera, todavía es tiempo. Todavía hay tiempo de recuperarnos. Todavía lo podemos hacer. ¿Sabes por qué lo creo? Porque no vienes a la iglesia, eres la iglesia. Eres la iglesia. Y déjame decirte esto último: Dios no se equivocó contigo. No eres un fracaso. Esta prédica no es para hacerte sentir fracasado. Dios no se equivocó contigo. No eres un fracaso. Dios no se equivoca. Pero qué hermoso que de miles de personas Dios te eligió a ti para que lo representaras a Él. Familia, somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Ponte de pie. Y la banda puede pasar, por favor.